Dice zambullir, inmersión, sumergir. Sumersión es el verbo que en griego se utiliza para describir la acción de introducir. O sea que en la palabra griego eso es lo que quiere decir: sumergir, zambullir, sumergir. Eso es lo que significa en la palabra griego. Ahora, si usted se da cuenta, hermanos, en aquellos entonces, pues los griegos fueron los que conquistaron muchas en aquel entonces, así de que ese era lo que ellos traían, el griego, el griego, el idioma griego. Así de que eso es lo que quiere decir zambullir, sumergir. El bautismo, eso es lo que quiere decir sumergir. Dice también para describir el acto de introducir un vaso dentro de la jarra para sacar agua. O sea, también cuando usted mete, o sea que es lo mismo que quiere decir cuando usted mete para sacar agua. ¿Cuántos de por allá en nuestras tierras, en Guatemala, en México, tienen sus cántaros de agua a veces afuera? Y usted tiene ahí todo el tiempo ponen otra ollita, una taza o un vaso, y cuando usted viene del monte o alcanzado, ellos lo tienen afuera, a veces ni lo tienen adentro, lo tienen afuera, y usted lo mete hasta adentro para sacar agua de aquella agua fresca, y lo tiene que meter todo hasta adentro para llenarlo. Más, cuando nosotros estábamos chiquillos, hermanos, a veces que hasta se nos iba toda la mano, ¿verdad? Adentro para sacar el agua, y ahí tomaban todos, pero pues era algo, ¿verdad? Que uno estaba chiquillo y metía uno a la mano para sacar aquella agua. Así de que eso es la palabra, lo que quiere decir meter todo hasta adentro. O sea, que bautizar quiere decir meterlo hasta adentro, hermanos. O sea, que siempre arroja la idea de introducir algo en forma total dentro de otra cosa. Por ejemplo, la pluma de escribir es bautizada en el tintero. ¿Qué es lo que pasa con la pluma de escribir? En los antiguos, no, ahorita no se está usando mucho de eso, ¿verdad? Antes, ¿qué era lo que hacían? La pluma la agarraban y la metían dentro para escribir, y la estaban metiendo y la sacaban y la sumergían en la tinta para poder escribir. O sea que eso era lo que significaba meter hasta adentro para que se bañe completamente, y luego la sacaban para seguir escribiendo y la volvieran a meter. O sea que ese es el significado del bautismo. El bautismo es uno de los mandamientos más importantes del cristiano, y es parte del proceso de la salvación del hombre. Dice, el bautismo es parte, hermanos, de la salvación. O sea que tiene que ver mucho el bautismo en la salvación. Hay quienes dicen, no, el bautismo pues es un requisito. Es un requisito, y a la vez, hermanos, es algo bien importante dentro del cristiano, el bautismo. El bautismo, hermanos, es para salvación. ¿Usted quiere ser salvo? Tiene que bautizarse. Ahora muchos dicen, ¿y qué si se entrega a Cristo? Muy bien, pero ese es nada más el primer paso, y el segundo paso es completamente bautizarse. Ahora, ¿qué si se muere nada más y nada más aceptó a Cristo Jesús? Hermanos, eso lo dejamos que el Señor vaya a juzgar ahí. ¿Por qué? Porque si Él acepta a Cristo, el siguiente paso que tiene que dar la persona es el bautismo. Es el siguiente paso. Porque ¿qué dice la Biblia? El que creyere, está hablando de creer, el que creyere y fuere bautizado. Está hablando el que cree. Primeramente tiene que creer, y para poder creer es la persona cuando cree, inmediatamente él deja que entre Cristo en su corazón, y entonces él mismo pide el otro paso. Y si no lo pide, tenemos que decirle, hermano, te hace falta el otro paso. Ya aceptaste a Cristo, pero ahora te hace falta el otro paso. ¿Y cuál es el otro paso? El otro paso es el bautismo. El bautismo es una doctrina
fundamental dentro de las Sagradas Escrituras y es indispensable para que la persona alcance la vida eterna. Oiga, nada más, es algo bien indispensable, es algo bien útil en la vida del hombre, del ser humano, el bautismo, hermanos. El bautismo es bien útil dentro de la vida cristiana, aunque muchos digan no, pero sí, hermanos. El bautismo, hermanos, es por inmersión. Inmersión, sumergir. Aunque muchos dicen, no, bueno, hay casos, hermanos, que a veces se pone un poco difícil, hermanos. En el caso cuando las personas están bien enfermas, y hay en ocasiones que en los hospitales, yo he mirado que en hospitales sí los han bautizado y los han llevado a una tina y los han bautizado allí. Los han bautizado, los han bajado hasta las aguas del bautismo allí en el hospital. Yo he mirado a algunos en YouTube y se han bautizado. Y ya casi a morir, pero hermanos, puede estar el criterio de las demás personas si puede o no puede. ¿Por qué? Porque hay en ocasiones que están a punto de morir y si quieren el bautismo y a veces no se puede levantar la persona, vamos allí a tomar conciencia y a ver cómo se le puede hacer. Porque nos han pasado cosas así que a veces tienen que andar indagando y buscando cómo le podemos hacer. Porque no le puedes, hermanos, hay en ocasiones que no puedes, mire, está bien enfermo el individuo o la individua está bien enferma. Mire, si está en la cama y más se diga aquí en Estados Unidos y usted la levanta y se llega a morir, usted levantando a esa persona para bautizarla, la ley va a venir contra todo el peso, contra usted y lo van a juzgar porque va a decir que usted la mató. Porque en el movimiento que anduvo haciendo y se murió, póngale que se iba a morir, pero en el andar estrujando y moviendo, ¿qué es lo que pasa? Se puede morir. Entonces hay cosas como esas, hermano, entonces tiene que pensar, usar la conciencia y ver cómo le podemos hacer ahí. ¿Verdad? O sea, ahí ya hay razonamiento. Entonces, allí podríamos ponernos a pensar, ¿cómo le haríamos? ¿Será poner una sábana toda mojada y ponérsela ahí? ¿Será que allí mismo le echemos agua o cómo le vamos a hacer? O sea que ahí ya es de pensar y de dejar que el Señor nos guíe. Pero en sí la Biblia dice que tiene que ser por inmersión. Toda dentro del agua. Y dice, el bautismo por inmersión es tipo y figura de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Le voy a pedir a nuestro hermano Juan que nos lea allí en Romanos 6, 3 y 4. Gloria a Cristo Jesús. Hermano Raúl, usted puede abrir su Biblia allí en Hechos 8:38. Hechos 8:38 y 39, esos dos versos. Romanos 6:3 al 4. Ajá. dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y a ver, mire lo que dice. Así como Cristo resucitó, así que también nosotros. O sea que el bautismo, hermanos, esto es un simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y qué quiere decir? Que Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos bautizamos? Bajamos a las aguas del bautismo y cuando ya salimos de las aguas, quiere decir que ya nosotros resucitamos, vivimos otra vida diferente. Es por esa razón que el cristiano, hermanos, debe de vivir una vida diferente, porque cuando usted se bautizó, usted nació de nuevo. Dice la Biblia, si alguno de vosotros está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque cuando usted se bautiza, usted sale diferente, usted ya es otra nueva persona.
Usted ya no es el borracho que era antes. Usted ya no era el maldiciente que era antes. Usted ya es diferente, ya somos diferentes. Podemos ver cómo el Señor ha cambiado borrachos, drogadictos, de todo. Mujeres que se prostituían, Dios las ha transformado. Hombres que vendían droga, Dios los ha transformado. Y ya han sido nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque cuando se bautizan y salen, ya son nuevas criaturas. A ver, hermano Raúl, ¿qué nos dice allí en Hechos 8, 38 al 39? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén, gloria al Señor. Fíjese, dice que el eunuco, él quería ser bautizado, él quería escuchar de Jesús, porque se había dado cuenta que Jesús que ya el Rey de Reyes había venido, y se había dado cuenta que andaba, pero cuando él ya iba ya era demasiado tarde, de tal manera que él como quiera iba a buscar. Y dice que él iba rumbo al camino, cuando de pronto dice que Felipe lo encontró, y Felipe empezó a mirar, y el Señor le mostró qué era lo que necesitaba a este hombre. Y este hombre dice que mirando las aguas, hermanos, porque pasaba un río por ahí, por donde él iba, y dijo: aquí hay agua, ¿quién impide que te bautices? Y dice que aquel hombre se bautizó allí. Bautizar, hermanos, se metió hasta adentro. Entonces, es meterse hasta adentro. ¿Qué te impide? Dice. Hermano Dagoberto, ¿usted trae Biblia? A ver, leamos ahí en Juan 3, 23. En San Juan, búsqueme, ese es San Juan. A ver, cheque allí en San Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ok, gracias, hermano. Está hablando, hermanos, de Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista, y dice que allí, dice, había muchas aguas. ¿Verdad que no dice que tenían en la iglesia ahí una pilita pequeñita o una fuentecita, y de ahí agarraban y le aventaban el agua? No, había muchas aguas. Esa era la costumbre, que bautizaban en los ríos, porque ahí en un río fue bautizado también nuestro Señor Jesucristo. Así de que estamos dando lo que quiere decir bautismo. Bautismo es meterse al agua. O sea, no aventarles agua nomás así. Dice, el primer bautismo por esparción. Oye, el primer bautismo por esparción. Esparción es cuando agarran el agua, o en la iglesia tradicional lo usan mucho. Probablemente también la iglesia, no estoy seguro porque no he investigado, probablemente también la iglesia luterana, pero no he yo investigado. ¿De ello por qué? Porque como salieron de la iglesia tradicional los luteranos, muchos tienen muchas costumbres de la iglesia católica, los luteranos. O sea que la iglesia de los luteranos está un poco similar a la iglesia católica. Así de que no sé si ellos también bauticen sumergidos en el agua o también por aspersión. Pero aspersión, hermanos, es cuando se agarra el agua, como cuando lo hace, ¿verdad? El cura que agarra a los niños. Yo no sé, casi en la mayoría lo hacen así, que agarran poquita agua y le echan en su cabecita. Se las agarran y se las echan en su cabecita y ya está bautizado. Entonces, dice, ese es el agua por aspersión, cuando se la esparce nada más, cuando se la avientan así. Entonces, el primer bautismo por aspersión es rociada. Fue registrada por el historiador Eusebio en el año 250 después de Cristo. Dice, y apropiada en el concilio de Ravenna en el año 1311 después de Cristo. En ese mismo año se aprobó el bautismo de infantes.
En ese mismo año fue cuando la Iglesia Católica empezó a bautizar a los niños recién nacidos, chiquitos. Dice, y estos bautismos carecen de apoyo bíblico, o sea que usted no va a encontrar bautismos que bautizaban a niños en la Biblia. Todos los bautismos eran para personas grandes. Dice, estos bautismos carecen de apoyo bíblico y fueron altamente criticados aún dentro de la iglesia imperial o dentro de la iglesia católica, la iglesia que dominaba en aquel entonces. Muchos de entre ellos mismos no estaban de acuerdo porque ellos miraban que no estaba conforme a las escrituras. O sea que era algo que ellos habían dicho como nosotros, ¿verdad? No, pues